Buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues feliz domingo a todos y pongan mucha atención en el estudio de la palabra del día de hoy. Hemos estado estudiando por semanas a través de las predicaciones, los estudios, los devocionales acerca de la gloria de Dios y del reino de Dios. Y vamos a leer varias escrituras primero. En Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Después, en Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego en Lucas 4:43 Jesús dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Después en Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a leer Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Abran muy bien su entendimiento para el día de hoy. Hoy estudiaremos el Espíritu Santo y el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, disfrutarlo y hacer que llegue a nosotros, eso está directamente relacionado con el poder del Espíritu Santo. No podemos separar una cosa de la otra. La llave del reino de Dios para gobernar la tierra es aquella invisible que opera en lo visible. Mientras el Espíritu Santo viva en una persona, el reino de Dios seguirá siendo establecido en la tierra de esa manera. En otras palabras, Dios gobierna por medio del Espíritu Santo, un ser invisible operando en un espíritu humano invisible que vive en un cuerpo humano visible en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros es quien trae el reino a la tierra. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en nuestro interior, el reino y todo lo que lo constituye, como la justicia, la paz, el gozo, el poder, el orden, la paternidad, el amor y la obediencia, sumado a la voluntad de Dios, tienen que manifestarse en nosotros cada día. Ese es el mismo Espíritu que ungió a Jesús cuando fue bautizado para declarar las buenas nuevas del reino. En el Evangelio de Juan, Jesús enseña que sus obras son hechas por el Padre que está en él, pero en el Evangelio de Lucas dice que esas obras las hace por el Espíritu Santo que mora en él. Lo que estaba diciendo es que tanto el Padre como el Espíritu Santo trabajaban en él, porque los tres son uno. Asimismo debe de suceder en nosotros. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El agente de Dios en la tierra, encargado de manifestar el reino, es el Espíritu Santo. Pero él, a su vez, necesita un cuerpo humano que ponga en práctica los principios de ese reino. Y solo el hombre que fue hecho, creado a la imagen y semejanza de Dios, tiene ese derecho legal para operar en la tierra. Y solo él puede darle legalidad y curso al accionar del Espíritu Santo de Dios. Así lo estableció Dios en su palabra,
Y Él es el primero en respetar y obedecerla en forma absoluta, porque Él es el creador. Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él, Él comenzó a traer el reino a la tierra, echando fuera demonios. Es decir, desplazando el reino de las tinieblas para establecer el reino de Dios. En Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios es señal de autoridad y de poder absoluto. Y cuando se extiende, derrota a sus enemigos y le da la victoria a los hijos del reino. En cuanto Jesús comienza a echar fuera demonios, los fariseos, hombres religiosos que rechazaban el poder del Espíritu Santo y lo sobrenatural, comenzaron a criticarlo. ¿A qué se refiere Jesús cuando hace mención al dedo de Dios? La expresión por el dedo de Dios es otra manera de decir por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente se menciona una vez en el libro de Éxodo, y es en Éxodo 8:19, cuando dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Para entender mejor esto, repasemos brevemente el contexto de este versículo. En el relato de Moisés y Aarón, cuando le comunican a Faraón que Jehová le ha ordenado que deje en libertad al pueblo de Israel. Pero Dios, al tiempo que enviaba a Moisés con diversas señales de su poder, endurecía el corazón del Faraón, y éste no dejaba salir al pueblo de su esclavitud. Los hechiceros del Faraón habían podido imitar todo lo que Dios hacía por la palabra hablada de Moisés y Aarón. Sin embargo, cuando llegaron al punto de un milagro creativo, o sea, creacionista, la supremacía de Dios se hizo notar. Y en esa fase, Jehová convierte el polvo en piojos, y los brujos y los hechiceros quisieron realizar sus encantamientos, tratando una y otra vez de igualar el milagro, pero sin lograrlo. Y ante eso, no les quedó otra alternativa que reconocer delante del Faraón y de Moisés que aquello era un prodigio producido por el dedo de Dios. Es decir, hasta los brujos y hechiceros sabían que existía un Dios más poderoso que los que ellos servían. Pero el Faraón, nublado por su orgullo y su necedad, no daba su brazo a torcer. Y hasta ese momento, Moisés había estado haciendo milagros por la palabra de fe que Dios le daba que hablara. Pero a partir de esa señal ya no fue más así. Moisés, ahora, él demostró lo que Jehová le había dicho que iba a hacer, y es Jehová quien entra directamente en la batalla. Y esto hizo que los hechiceros temieran y reconocieran que ya no podían seguir peleando, porque sabían que ya no enfrentaban a dos hombres, sino al Dios grande y temible y poderoso. ¿Qué es el dedo de Dios entonces? El dedo de Dios es el Espíritu Santo vistiéndose con un cuerpo humano y entrando en la batalla que Dios nos mandó a pelear. Cuando se proclama el reino, el Espíritu Santo mismo entra en la batalla. Él toma nuestra humanidad y nos convertimos en el dedo de Dios. Por lo tanto, nosotros también somos el dedo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, de aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La última declaración de Jesús antes de ascender al cielo tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. Jesús dijo que Él vendría o que nos daría el poder para ejercer la voluntad del Padre en la tierra y convertirnos en el dedo de Dios para derrotar a los enemigos. En Lucas 24:49 dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La gente necesita el reino, porque el reino es poder.
Hoy día todo el mundo está buscando poder, incluso hasta los mismos creyentes. La gente estudia, trabaja, se desvela porque busca salir de la condición en que está viviendo y tener control de las circunstancias que afectan su vida. Muchas personas creen que van a encontrar poder en los negocios, en las ciencias, el dinero, la fama, etcétera, pero el verdadero poder solo es dado por el Espíritu Santo. Cuando entramos al reino, la clave para extender el gobierno de Dios en la tierra es ser investido con el poder del Espíritu Santo, y de esa manera nos convertimos en el dedo de Jehová y echamos fuera a los demonios, desplazando a Satanás de los territorios que nuestro rey nos ha mandado a conquistar. ¿Cómo es que el Espíritu Santo extiende el reino en la tierra? La única manera de extender el reino de Dios en la tierra es por la fuerza. Cada vez que se enseña, se predica el evangelio del reino, se está haciendo una declaración de guerra al reino de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que estar listos para luchar contra el enemigo, porque él va a oponer resistencia. Jesús dijo que cuando se predica el reino de Dios, viene el enemigo y roba la semilla. Y es interesante que eso lo dijo solamente cuando se predica el evangelio del reino, es cuando el enemigo viene y roba la semilla. Jesús también hizo una declaración en la que usó palabras claves tales como fuerza, violentos, sufrir, arrebatar. Y esto nos indica que el establecimiento del reino de Dios en la tierra es violento. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos ha soportado un ataque violento, y hombres violentos lo toman por la fuerza. Es como un premio precioso, una porción en el reino de los cielos buscada con el más ferviente celo e intenso empeño. Eso lo dice la Biblia amplificada. Ahora, dependiendo de la traducción, ese verso se interpreta de diferentes maneras. Para un entendimiento más cercano de su significado, debemos consultar el original griego. Ahí el verbo sufrir está en una voz pasiva, de manera que la traducción correcta sería: algo violento ha sido hecho contra el reino, pero el reino ha reaccionado violentamente, avanzando por la fuerza. En otras palabras, donde quiera que el reino de Dios se manifiesta, siempre será atacado por Satanás de forma violenta, particularmente en su etapa inicial. Y esto es así porque lo que más terror le da al diablo son las demostraciones de poder del reino de Jesús. Fuera de eso no teme a nada más. Cualquier manifestación del reino de Dios es una amenaza para Satanás. Jesús dijo: hasta Juan el Bautista no había nadie en la tierra que predicara acerca del reino. Y en el momento en que Jesús comienza a establecer el gobierno de Dios, todos los poderes demoníacos se levantaron contra él. Por eso se empezaron a manifestar los demonios, incluso en las sinagogas. Y Jesús contraatacó aún con más violencia. En el desierto, que fue su primer encuentro con Satanás, él reprendió al enemigo con la palabra. Y cuando salió a predicar, echó a los demonios fuera de las personas y establecía el reino de Dios en ellas. Era violento. Tenemos que entender que es la única manera de hacer avanzar el reino de Dios. No podemos hacerlo pacíficamente. Debemos ser hombres y mujeres violentos, decididos. Jesús fue el primer hombre valiente que atacó de manera frontal el reino de las tinieblas. ¿Cuánto más nosotros debemos hacer avanzar el reino de Dios contraatacando los poderes de las tinieblas con el poder del Espíritu Santo, predicando, orando por los enfermos, echando fuera demonios, porque tenemos la autoridad y el poder que Él nos ha delegado, una autoridad delegada. El reino de Satanás solamente puede funcionar donde el reino de Dios aún no ha llegado.
porque dos gobiernos no pueden cohabitar el mismo territorio. El reino de las tinieblas sabe que debe retirarse cuando el reino de Dios llega a un lugar. Por eso, en esta semana vamos a ir a ver al Cerezo 1000, porque Dios ha puesto en nuestro corazón que es tiempo de predicar ya en las prisiones. Donde el gobierno divino es establecido, Satanás no puede afligir a las personas que están viviendo en total sumisión y obediencia al Padre. La sumisión, la obediencia, eso hicieron la vida de Jesús que fuera impenetrable a los ataques del enemigo. Cuando el reino de Dios se extiende a una familia, a una iglesia, a una comunidad, el reino de las tinieblas se detiene y el diablo no puede atacar más. Y esto se debe a que los hijos del reino le quitan el derecho legal para operar en ese territorio. Cualquier avance del gobierno de Dios es una invasión al territorio de Satanás, ya que no existe tierra ni zona que esté vacía. Esa es la razón de que el reino de Dios sufra violencia. En el momento en que llega, Satanás comienza a defender su territorio. Y por regla general, ante cualquier manifestación del reino, habrá siempre e instintivamente una reacción demoníaca. Por eso, cuando Jesús se presentaba, los demonios inmediatamente se manifestaban. Ahora, ¿cuáles son las formas de avance del reino de Dios en la tierra? Pues como todo gobierno, el reino de Dios tiene estrategias o etapas de avance, de establecimiento, de desarrollo y de expansión. Veamos cuáles son algunas de ellas y cómo se establece este reino eterno. Número 1, a través de la predicación, de la proclamación del reino, sin demostración visible de poder, no es posible. Esta es la faceta de inicio del reino de Dios, la cual tiene que ver con enseñar, con anunciar y proclamar el reino con palabras, pero sin demostración de poder. Ese fue el caso de Juan el Bautista, quien nunca hizo un milagro ni una señal sobrenatural. Él anunciaba la llegada del reino, pero no lo establecía ni lo demostraba, porque eso iba a venir solamente con Jesús. En Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Hoy en día la mayor parte de iglesias, de ministerios, se quedan en esta etapa. Aunque después de la venida de Jesús ya no hay razón para estancarse, pero solamente enseñan y predican acerca del reino. Reprenden lo malo, pero no se manifiesta ninguna señal visible. Mucho menos se ora por los enfermos o se reprenden los demonios en las personas. Recordemos que el evangelio del reino de Dios es proclamación y obras, palabras y poder. Y si no lleva estos dos ingredientes, no es el evangelio del reino. En Hechos 1:1, Jesús, Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, dice, en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no solo enseñaba, él hacía, y primero hacía y luego enseñaba. Así fue el modelo que le enseñó a los discípulos. Primero les enseñó cómo hacerlo y después los envió. Lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Juan el Bautista, él predicó el reino, pero sin el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y demostrar el poder del nuevo gobierno. Juan el Bautista vino en el poder del espíritu de Elías, pero esa unción no era suficiente para vencer y derribar los principados y potestades. Y por esa razón, Juan fue vencido por el espíritu de Jezabel. Lo mismo le sucedió a Elías. Sin embargo, Eliseo vino con una unción doble, apostólica, profética, y pudo destruir a Jezabel, logrando lo que Elías no había podido. Y miles de años después, Jesús vino como el gran Eliseo. Él cruzó la línea de predicar solo con palabras, pasando la segunda etapa, la demostración del poder. Número 2, la predicación del reino con demostración visible de poder. Cuando Juan el Bautista termina la predicación del reino de Dios, comienza el nuevo orden, el de Jesús.
Y comenzó a predicar Jesús, a enseñar y demostrar que el reino de Dios solamente puede ser establecido con milagros, sanidades, prodigios, echando fuera demonios. Como él mismo lo dice en Mateo 4, 23 y 24. Jesús recorría toda Galilea enseñando y predicando acerca del reino de Dios, orando por los enfermos y echando fuera los demonios. 4 facetas del ministerio de Jesús. Él enseñaba, él predicaba, él oraba por los enfermos y echaba fuera los demonios. La expulsión de demonios jamás se había visto en las Escrituras. Jesús fue el primer hombre con la autoridad para sacarlos del cuerpo y de la mente de las personas. Y a partir de Jesús, el reino comenzó a extenderse por medio de la demostración visible del poder de Dios. ¿Cómo cruzó Jesús la línea que separa las palabras de los hechos visibles o la demostración? Jesús cruzó esa línea por la fuerza, con violencia, como él mismo lo dijo en Mateo 11:12. Por eso más tarde y por experiencia propia, él dijo que solo los violentos arrebatan el reino. Y por si tú no lo sabes, es una guerra de reinos. Es el gobierno de Dios contra el gobierno de las tinieblas. Por lo tanto, no podemos pretender cumplir nuestra misión pacíficamente. Tenemos un adversario, un enemigo que está ocupando el territorio con la intención de quedarse a toda costa. Para lograr desplazarlo y establecer el nuevo gobierno, necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Solos no vamos a poder. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, hay miles de creyentes estancados solamente en enseñanza y predicación, y nunca extienden el reino por miedo al enemigo. Yo he escuchado frases hasta de pastores que dicen: yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Pues aunque no te quieras meter, él se va a meter contigo. Y no solo contigo, con tu familia también, si no estás preparado. Y hacen las paces con él. No le quitan el territorio, pero sí les da un permiso o licencia para establecer solamente religión, leyes, dogmas en sus denominaciones. Pero se siguen llamando cristianos, pero no tienen poder. Hablan de un reino lejano, futuro, que vendrá cuando te mueras y estés con el Señor, pero no impacta ni tiene ninguna expresión de poder en el presente. El reino de Dios es hoy y es aquí a través de nosotros. No podemos negociar con el enemigo. Él se tiene que ir. Jesús predicó el reino con la demostración visible del poder de Dios. Él fue un hombre obediente que vivió bajo la autoridad delegada del Padre, y eso le permitió expresar el reino en palabras y obras. Pero esa autoridad aún estaba limitada al ámbito terrenal, porque Jesús todavía no había resucitado. Pero la resurrección de Jesús, del Mesías, tenía un secreto que desataría su poder para afectar también los aires y las potestades del reino de las tinieblas. Y por ese momento el avance del reino fue extendiéndose solamente a sus discípulos, luego a los 70. Jesús les delegó a ellos la autoridad del reino en la tierra para que hicieran lo mismo que él hacía. En Mateo 10 y Lucas 9, ahí habla de eso. Número 3, el avance del reino por medio del poder de la resurrección. Aquí empieza una etapa de poder. En la etapa anterior de la predicación o proclamación del reino, Jesús, antes de morir en la cruz y de resucitar, operó bajo la autoridad que viene por la obediencia. Y esa era una autoridad limitada a la tierra. Y esa se gana por someterse o estar bajo autoridad. Incluso Hebreos 5:8 dice que Jesús, a través del sufrimiento, aprendió la obediencia. Es decir, si somos obedientes, seremos llevados a ese mismo nivel. Jesús vino a mostrar cómo es el reino. Y por eso, como ser humano,
Vivió en total obediencia al Padre. Él ganó la batalla decisiva en el desierto y marcó el principio de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y a partir de ese momento se desató la etapa de la proclamación con la demostración visible del gobierno de Dios. Jesús, Él era el único instrumento de Dios, el único que predicaba, demostraba el reino, que era poderoso. Tenía la espada de 2 filos saliendo de su boca y de su mano, representando el reino tanto con la palabra como con las obras. Cuando Él hablaba, la palabra de Dios, cosas poderosas ocurrían. Por eso a Satanás 3 veces le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando obraba con sus manos, milagros poderosos tomaban lugar. Cuando tocaba a los leprosos, eran sanados. Cuando tocaba a los ciegos, recobraban la vista. Cuando metía los dedos en los oídos o en las orejas de los sordos, recobraban el oído. Pero Jesús reconoce en uno de los evangelios, en Mateo 12:28, esto no es mío, sino es a través del Espíritu Santo, en Mateo 12:28, como leímos. Y en otro dice que Él es el Padre en Él, usando su humanidad, en Juan 14:10. Es el Padre en mí el que hace las obras. O sea, aquí los tres están obrando juntos. Jesús reconoce el poder en Mateo 12:28 y reconoce la autoridad en Juan 14:10. Los tres siempre han trabajado juntos, una unidad perfecta. Y en los 3 años y medio que duró su ministerio, Jesús experimentó ese poder, esa autoridad, y lo delegó a los discípulos. Pero Él hacía todo solo, y era tanto el trabajo que por eso le delegó a los 12 y le delegó a otros 70 en Lucas 9. Él pasó largos momentos de oración. Dice en Marcos 1:35 que se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y se iba a orar al Padre. Se dedicaba a suplir la necesidad del pueblo, orando por los alimentos, multiplicando panes y peces. Pero era tanto el trabajo que entonces envió a 12 discípulos. En Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y estos 12 hombres comenzaron a extender el reino, proclamándolo con la demostración del poder de Dios, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Pero el trabajo era mucho. Y entonces Jesús manda a otros 70 en Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de Dios de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y al lugar donde Él había de ir. Los 70 van a cumplir la comisión y vuelven con mucho gozo, porque los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, y el reino de Dios avanzaba con fuerza. El avance del gobierno celestial trae regocijo a nuestros corazones. Dice en Lucas 10:17-20, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el mismo libro de Lucas narra que algo le sucede a Jesús cuando ve que el enemigo está siendo expulsado del territorio. Él se regocija. Dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta es la única parte de la Escritura que muestra que Jesús se regocija. Algo tan poderoso sucedió en su espíritu que trajo regocijo a su corazón. Y a partir de ahí, Jesús continúa extendiendo el reino
con 82 hombres, ya no eran 12. Después envió a otros 70, pues eran 82. Pero tampoco son suficientes para suplir las necesidades de la gente. Incluso en esa etapa, él no consigue avanzar el reino en toda su plenitud, su poder y autoridad. Y en Lucas 12, 49, 50 dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra angustio es la traducción del vocablo griego sunejo, que significa apretar, angustiar, constreñir, estrechar, tener preso, comprimir. Para Jesús, esos días fueron de restricción, de estrechez, de frustración. Se sentía preso porque la plenitud del reino no podía fluir. Y esto se debía a que todavía no había muerto y resucitado. Por eso él dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Espíritu Santo. Porque aunque estaba extendiendo el reino de Dios, solo era en una etapa limitada la predicación de la palabra con demostración de poder. Pero la resurrección de Jesús encierra un poder que todavía no hemos terminado de entender. Jesús habla de un bautismo distinto al bautismo en aguas, el bautismo de sufrimiento. Es decir, todo lo que él iba a pasar en la cruz. Él decía para sí: cuando muera en la cruz y resucite de entre los muertos, voy a encender toda la tierra con fuego. En este segundo nivel, Jesús pudo manifestar el reino como el hombre obediente que vivió bajo la autoridad delegada del Padre. Recuperó la autoridad que Adán había perdido, y por eso podía perdonar pecados, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y controlar la naturaleza. Pero su esfera de autoridad todavía estaba limitada a la tierra, porque aún no tenía la autoridad de los cielos, ni estaba listo para derribar los principados y potestades, porque eso solo sería posible cuando muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos. Durante su ministerio como hombre, Jesús dijo en Lucas 5:24: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero una vez que resucitó, él dice en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora ya no solo era en la tierra, sino también en el cielo. La mayor parte de la iglesia de Cristo se mueve solo en el primer nivel de avance del reino. Predicación, enseñanzas muy buenas, mensajes motivacionales, pero sin demostración del poder de Dios. Otro porcentaje se desenvuelve en la segunda etapa de avance, la predicación o la proclamación con demostración del poder de Dios. La iglesia debe estarse moviendo en este nivel, pero aún no hay una manifestación clara, fuerte y definida del reino o del gobierno de Dios en la tierra. Y un ejemplo de esto es que la mayoría de las ciudades del mundo no tienen justicia, paz y gozo, que eso es la manifestación del reino de Dios. Y por consiguiente encontramos en ellas drogadicción, idolatría, brujería, crimen, abortos, pecado, inmoralidad, inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una ciudad llena de paz y de justicia, llena de la gloria de Dios. Y en este nivel de avance no vamos a lograr tomar nada para el reino de Dios. Pero el Señor prometió en su palabra que restauraríamos todas las cosas y las generaciones venideras. Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Él estuvo, Jesús, predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios por 3 años y medio. Hizo los milagros más extraordinarios y poderosos que un ser humano pudiera haber visto hasta entonces.
Uno de los milagros más impactantes de su ministerio fue la resurrección de Lázaro. Después de 4 días, el cuerpo de su amigo, pues seguramente había comenzado el proceso de putrefacción, pero Jesús lo llamó y Lázaro salió de la tumba. Sin embargo, la reacción de la ciudad ante semejante milagro fue querer matar a Jesús y a Lázaro. Los principales y los sacerdotes de Israel acordaron matarlo para evitar que siguiera haciendo señales y que la gente lo siguiera. Las enseñanzas más poderosas de Jesús tuvieron lugar en Jerusalén por 3 años y medio. Las multitudes vinieron a él. Si estaban enfermas, las sanaba. Si tenían hambre, las alimentaba. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitados. Sin embargo, después de 3 años y medio, la ciudad seguía igual. Por eso Jesús terminó con una membresía de 120 personas solamente, como dice en el libro de Hechos, pero estaban comprometidos. Por eso, algo que debemos recordar siempre es que no cuentan los números, lo que cuenta es el compromiso de la gente. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de gente pasiva, pero no activa? La razón de este impacto tan pequeño, si lo queremos ver de esta manera, no se explica porque hubiera un problema en el ministerio de Jesús. La causa eran los principados, las potestades que dominaban los aires de Jerusalén y que obstaculizaban el reino, el avance del reino de Dios. Esas potestades que gobernaban la ciudad aún no habían sido derribadas o expulsadas para que eso sucediera. Por eso dice Colosenses 2:14 al 15, que después de que Jesús resucitó, exhibió públicamente a todo principado y potestad. Jesús tenía que morir, que resucitar, y eso implicaba vencer definitivamente a Satanás, ascender a los cielos, sentarse en su trono a la diestra del Padre y comenzar a ejercer dominio y autoridad a través del Espíritu Santo. Eso debe suceder en nuestro tiempo. Las ciudades están llenas de tinieblas, de pecado, de crimen, de idolatría. Veamos tan solo las noticias. Las iglesias proclaman un evangelio, pero motivacional. Pocas son las que oran por los enfermos y echan demonios. Pero las ciudades no cambian, porque la iglesia no derriba las potestades y principados que gobiernan los aires. Por eso el reino no se establece de forma clara, fuerte y definitiva. De nada sirve tener una iglesia en fuego en una ciudad controlada por Satanás, y mucho menos si ese fuego no sale a las calles, si solamente nos la pasamos encerrados en 4 paredes. Hoy en día, tal vez en muchos ministerios se salva la gente, pasan al altar 100 personas, a hacer la confesión, la oración del pecador, pero al siguiente mes se apartan 50. Yo estaba hablando con mi papá y dice que el año pasado bautizaron a más de 1,000 personas, 1,200 y algo. Le digo, ¿y cuántas de esas crees tú que permanecen? ¿Qué porcentaje? Me decía, pues yo creo que ni siquiera ni el 10%. Eso es lo que sucede hoy en día. En otras se sanan 5 personas de cáncer y al siguiente mes se mueren 3. Se bautizan, por ejemplo, 100 en agua y luego la mitad se vuelve al mundo o más, como me decía mi papá. La iglesia comienza a crecer por 2 o 3 semanas, pero pronto se vuelve a estancar y el mismo ciclo se repite año tras año. ¿Y quién creen que son los primeros que abandonan la iglesia? Los maduros. El liderazgo, todos, porque todos quieren ser líderes, tal vez crezca, pero de repente un líder, disque líder o ministro, se va de la iglesia y continúa atacando al pastor, hablando mal de él, difamándolo y arrastrando consigo parte de la congregación, contaminando. Uy, que sí hemos visto eso. Es una continua guerra que nunca termina, debido a que los principados y potestades de esa ciudad o región están resistiendo el avance del reino. Por eso deben ser derribados. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él
Avanzó al segundo nivel de avance del reino. Por eso quería resucitar y encender toda la tierra con el fuego del Espíritu Santo. Pero eso sucedió hasta que fue bautizado con el bautismo del sufrimiento. Jesús murió llevando en su cuerpo el pecado del hombre, el cual es la naturaleza del pecado de Adán. Recibió la ira completa de Dios por todos los pecados y por la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios cargó sobre su Hijo todas nuestras iniquidades. Jesús fue a la cruz, descendió al infierno, venció a la muerte y al tercer día resucitó. Y con ello arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Y todo el poder y la autoridad le fueron dados a él. Por eso dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por último, ¿qué sucede después de que Jesús resucita? Jesucristo es el perfecto redentor. Él pagó el precio completo de nuestra redención. Y eso no fue solamente como hombre, por toda la raza humana, la cual estaba atada por Satanás y sin esperanza, sino también como el león de la tribu de Judá, para pagar por la redención de la tierra. Jesús vino a ser el redentor y el dueño legal que redimió como hombre al hombre y como Dios la tierra, toda la tierra. Y ahora Jesús como hombre y como Dios puede legalmente desde su trono y con todo el poder del cielo ordenar a Satanás y a sus demonios, a los principados, a las potestades, sobre cualquier comunidad que se vayan de su mundo. Este hombre resucitado ascendió a los cielos y se sentó en su trono por encima de todo gobierno, de todo reino, de todo poder, de todo dominio, de todo señorío, principado, demonios y nombres en la tierra y en el cielo. Y su autoridad continuará en este siglo y en el venidero. Por eso Efesios 1:20 y 21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, para concluir, quiero dejarte con esto. ¿A quién delegó Jesús la autoridad y el poder que él conquistó con su resurrección? Ya lo debes de estar sabiendo. ¿A quién delegó Jesús la autoridad y el poder que conquistó con su resurrección? Una vez recibidos el poder y la autoridad para desplazar a los principados y potestades que gobernaban los aires, Jesús se lo delegó a la iglesia mientras él ascendió al cielo para sentarse en su trono a gobernar. Por eso, si seguimos leyendo en Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Después de esto, el reino de Dios es proclamado y manifestado en Jerusalén bajo el poder de la resurrección. Los discípulos, en cuanto recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, derribaron, destronaron los principados y potestades de la ciudad e inmediatamente comenzaron a recoger la cosecha. Pedro predica en la fiesta de Pentecostés y 3,000 personas son salvas y se añaden a la iglesia. Y luego el mismo Pedro vuelve a predicar, un hombre cojo se sana y 5,000 personas más se agregan a la iglesia. 2 años después de Pentecostés, una tercera parte de Jerusalén ya era salva, es decir, más de 20,000 personas se habían convertido en ese periodo de tiempo. Como se puede ver, Jesús resucitó, pero no fue él quien derribó los principados de Jerusalén, sino los discípulos con el poder de la resurrección conquistado y delegado por él. Y de ese modo, hoy nadie tenemos excusa, ni podemos decir si Jesús lo hubiese hecho, que le fue posible porque era el Hijo de Dios, sino podemos ver que fueron los discípulos que obedecieron, hombres comunes y corrientes,
como tú y como yo, para que nosotros también lo podamos hacer y que no haya pretexto para ir y conquistar las comunidades. Nuestras iglesias necesitan la revelación para proclamar el evangelio con la demostración del poder de la resurrección y así recoger la cosecha, sobre todo para que podamos ver nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras naciones transformadas, restituidas al reino de Dios y a su diseño original. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Este era el anhelo del apóstol Pablo, conocer a Jesús y tener una revelación del poder de su resurrección para tomar la ciudad, las naciones y el mundo entero con el evangelio del reino. Los discípulos vivieron el resto de sus vidas predicando en el poder de la resurrección de Jesús, con señales y milagros, guiados por el Espíritu Santo. El poder del reino cambia el curso de nuestro destino y pasamos de la derrota y la muerte a la vida eterna y a la victoria segura. Para concluir, la palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos muertos juntamente con Jesús y también que resucitaremos con Él. Romanos 6, 4 al 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Como creyentes, hemos recibido el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Debemos tomar la decisión de ir y derribar, destronar los principados y potestades de nuestra ciudad, de nuestra nación o nuestra región, liberar las almas que han estado atadas por Satanás, recoger la cosecha y traer la restauración del reino de Dios. Pero ¿cómo lo haremos avanzar el reino? Solo hay una manera, por la fuerza. Vamos a orar y a pedirles a todos que nos unamos en oración y que el Señor nos dé gracia para lo que Él tiene preparado para el Cerezo 1000, para las comunidades, los hospitales. Es tiempo de reactivarnos y de encender el fuego. Como Pablo le dijo a Timoteo, enciende el fuego del don de Dios que está en ti. Es tiempo, iglesia, es tiempo, hermanos. Vamos a orar. Que el Señor nos dé la inteligencia, la sabiduría, porque el poder ya lo tienes a través del Espíritu Santo, pero úsalo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra en este hermoso domingo, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes en un periodo de espera. Como tú lo dices en el Salmo 46:10, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Y sabemos que después de este periodo tú vas a manifestar tu gloria y no nos cansaremos de darte todo el honor, la gloria por lo que tú irás a hacer. Porque finalmente creemos que nos vas a establecer en un lugar donde ya no habrá contratiempos, donde ya no habrá presiones de tiempo, donde ya no habrá temor a que seamos corridos de cualquier lugar, porque ese lugar tú ya lo has escogido para que manifieste tu luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por lo que tú harás. Y ahora, Señor, nos unimos en oración para que nos dé la gracia, la sabiduría, las palabras, para cuando vayamos al Cerezo 1000, para que obtengamos ese permiso para empezar a predicar también en las prisiones, no solo en los hospitales y en las comunidades como lo hacemos, sino también en las prisiones, como tú lo mandas, Señor, en tu palabra en Mateo 25, desde el 31 al 44, Señor, de que aún a los presos se les debe de visitar en las prisiones. Es tiempo de cumplir todo el evangelio del reino en todas sus manifestaciones, no solo visitando al enfermo, al pobre, al necesitado, a la viuda, llevar el evangelio a todos aquellos pobres de espíritu, a todos los que están atrapados, sino también a los que están cautivos físicamente y mentalmente también, porque muchas veces
están más cautivos de su mente, de su espíritu, que físicamente, Señor. Danos el poder y el denuedo para hacerlo, pero que no lo hagamos guiados por nosotros, sino a través de tu Espíritu Santo, porque como tú lo dices en Romanos 8:14, la mayor señal de que somos tus hijos es de que somos guiados por tu Espíritu Santo. Y tú eres nuestro mayor ejemplo, porque tú no hiciste nada si no fue a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo fuiste lleno de poder. A través del Espíritu Santo fuiste llevado al desierto. A través del Espíritu Santo regresaste en el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo echabas fuera demonios. Por el poder del Espíritu Santo, Señor, tú hiciste todas las maravillas. Por el poder del Espíritu Santo tú resucitaste, y ahora ese mismo poder lo has delegado a la iglesia. Pero es tiempo, Señor, de que ya no seamos teóricos, sino prácticos. Que nos convirtamos en verdaderos discípulos del reino, no solo miembros de iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.